a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Esperamos que su semana laboral haya sido todo un éxito, positivismo, como es la costumbre de los salvadoreños en pro de nuestro lindo país, El Salvador. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana, a disfrutarlo desde luego con mucha moderación, ¿no le parece? Pues bien, bienvenidos amigos en esta noche. Ahora tenemos, como todos los viernes, el análisis de los hechos políticos, económicos, sociales que han acaecido en nuestro país durante los últimos días. Este es el análisis semanal que llevamos a cabo con nuestros panelistas en esta oportunidad, los reconocidos batalladores, reconocidos hombres de nuestro país. Me refiero al doctor Ulises del Dios Guzmán, que se nos había desaparecido, pero ya está con nosotros, doctor. ¿Qué tal? Qué gusto me va a saludarle. Capturado por TV8. Ajá, y si no, por apremio. Pues sí, es la jodida, que el apremio comunicacional es peor que el judicial. Es terrible. Y como siempre, que nuestros amigos nos estaban consultando el viernes pasado por la mente acuciosa que se había hecho Ronald Guayas. Pues aquí les los tengo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hombre? Alfredo. ¿Qué tal? El gusto es mío, hombre, y buenas noches, ¿verdad? Buenas noches a la teleaudiencia y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. ¿Cómo te has portado? Bien, yo siempre bien. ¿Qué dice, doctor? No del lugar a que mienta, hombre. No le hagas la pregunta. Yo estoy en gracia de Dios, hombre. No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sí. Yo sí. Bueno, y se libra del mal, ¿no? Pasando la otra. Sí, pues sí. Qué bueno. Así como decíamos en el pueblo, botando el bulto, anda. Qué tremendo, ¿verdad? Bienvenido, qué optimismo. Y así es como los salvadoreños arribamos los problemas nacionales, ¿verdad? Con optimismo, pero también en el fondo con seriedad para analizar las diferentes situaciones. Señores, en las últimas horas de la noche del jueves a todo este día viernes, ha habido una noticia que bastante llama la atención. Y es, vamos a ver, producción, si son tan amables y nos ponen el último tuit del presidente de la República, como siempre, ¿verdad? El señor presidente no es que sea malo, sino que es una nueva manera de gobernar que ya se le señaló. Su tuit: señor ministro Merino Monroy, que es el ministro de la Defensa, prepare e interponga la denuncia ante la Fiscalía General de la República contra López Davison, que es el actual presidente del Arena, la máxima autoridad de Arena, por el hurto de cargamentos de armamento de la Fuerza Armada, así como por estafa agravada a la institución. Estoy seguro, dice el presidente de la República, que el fiscal general Raúl Melara va a atender y no dejará pasar estos delitos que el presidente califica graves. También nos están poniendo el otro tuit. Dice, en respuesta, el ministro de la Defensa, que es un capitán de navío, miren el traje blanco como ellos acostumbran. En respuesta a Nayib Bukele, dice, y 3 más de la Fiscalía también, que lo ritea. Está bien, señor presidente, se le dará cumplimiento a su orden, dice el ministro de Defensa, a su comandante general de la Fuerza Armada. Pero no sé si vemos ya la contraparte o analizamos estos pero sería bueno para no, hay que verla. Sí, claro. Lo que dijo López Davison, claro. Para tener ya el caso, como dice el doctor Ulises un caso completo. Sí, así es. Se necesita escuchar a la acusación y en este caso a la defensa también. Como juez. Sería, sí, naturalmente para emitir una opinión superficial, ¿verdad? Porque estamos hablando de hechos que todavía no tienen ni el atisbo de comprobación.
Bueno, un aviso, eso es, ¿verdad? Pero bien, vamos a ver, producción, ya dijo el doctor Ulises del Dios Guzmán, por favor, pongamos lo que ha dicho el presidente del COENA, Gustavo López Davison, en las últimas horas. Estas fueron las declaraciones de él. Que nada debe, nada teme. Y esa es la realidad del caso y por consiguiente no tengo ningún problema de que vaya el ministro de la Defensa, no tengo ningún problema de que se vaya a la Fiscalía y que la Fiscalía haga su debido proceso. No tengo ningún problema. Sí sé que han habido bastantes veces que el señor presidente se ha pasado y ha entrado en calumnia. Y hay que entender algo, nuestro país no está para eso, está para resolver grandes problemas. Y por eso desde un inicio que dije de que nos reuniéramos para buscar entendimiento. Eso es lo que hacen las partes políticas en democracia. No es a través de la imposición, y en Arena no nos van a imponer, no nos van a doblegar de nuestros principios y de decir lo que consideramos que es correcto. Así es de que estamos siempre apegados a un tema de la ley, y ser proveedor de instituciones del Estado no es ningún tipo de delito como cualquier otra empresa. Así es de que estamos tremendamente abiertos a cualquier tipo de investigación que se haga y por supuesto a defender si existe esa, digámosle, persecución que se quiere hacer o calumnias que se están dando. No es con mentiras. Muy bien, y como dice el doctor Ulises del Dios Guzmán junto con Ronald Umaña, quieren ver todo para tener realmente una idea. Pues bien, este día a las 9:30 de la mañana de inmediato, mire usted, hizo caso el ministro de la Defensa, ahí están las imágenes, amigos televidentes, donde concurre este día a las 9:30 de la mañana, el ministro de la Defensa concurre a la Fiscalía General de la República. Ustedes van a tener en su receptor de video las imágenes que les están mostrando a usted al ministro de la Defensa, al capitán de navío, poniendo el aviso en la Fiscalía General de la República. Esto se dio a las 9:30 de la mañana y el tuit del presidente fue en la noche, es decir, unas horas, tan siquiera, ahí está, mire, usted puede ver ya al ministro de la Defensa con atrás su asesor jurídico que ha llegado a la Fiscalía General de la República, llegó esta mañana a la Fiscalía General de la República a interponer el aviso, porque es un aviso. Veamos la parte jurídica que dice nuestro entendido en esta rama. Hoy sí ya lo tiene completo. Bueno, el aviso es una forma de comunicar la probabilidad de cometimiento de infracción penal que tiene menor categoría que una denuncia. En una denuncia hay un señalamiento específico de alguien y la caracterización del hecho probablemente delictivo está mejor configurado. Probablemente le puedan faltar algunos elementos probatorios, pero ya un aviso es una cosa más confusa, ¿va? No necesariamente hay individualización, menos aún identificación de un sujeto al que directamente se le impute una infracción penal. En este caso en particular, la orden que dio el presidente al señor ministro fue que presente la denuncia. Si el señor ministro no ha presentado denuncia, sino que un aviso, para comenzar, está desobedeciendo las órdenes del presidente. El presidente le dijo denuncia, no le dijo aviso. ¿O es que no son tan entendidos en los detalles judiciales? Podría ser que una denuncia es diferente a un aviso. Es diferente a un aviso. Porque la denuncia, si sale el soplado... Es que corre un riesgo. En una denuncia, la finalidad del aviso es, mire, podría haber delito, investigue los elementos para ver si se puede eventualmente llegar a sostener la prueba de la existencia del delito e individualizar a un probable imputable. Pero en la denuncia, no, en la denuncia está señalando algo ya como imputado de una infracción penal y dando los elementos constitutivos de la prueba del hecho. De modo tal que si en una denuncia o acusación no resulta porque está infundada, puede cometer el delito de denuncia o acusación calumniosa. En cambio, en el otro es investigue para ver si hay delito.
Pero lo que quiero señalar es que los ministros se han caracterizado por obedecer las órdenes incondicionales del presidente. Puede ser que no distinga el señor ministro que entre un aviso y una denuncia hay una diferencia, pero yo supongo que tanto el presidente como el ministro tienen asesores jurídicos y que saben diferenciar, y si no, solo es de cuestión de leer el Código Procesal Penal para que entiendan la diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, si eventualmente existiese una denuncia o acusación calumniosa, en este caso en particular, la responsabilidad no solamente sería del ministro, sino que también del presidente, porque el presidente es el que le ha ordenado al ministro. El ministro, a su vez, dice que obedece las órdenes, que va a ir a presentar la denuncia, pero que solamente presenta un aviso. No pareciera ser que esto sea una cosa espontánea por el tiempo que transcurre entre la orden y el cumplimiento de la orden por parte del ministro, lo cual indicaría que es algo que ya tienen prefabricado, que ya tienen preparado. También en lo particular yo desconozco cuáles son los hechos que están de por medio, si es una cosa que me parece bastante extraña y que podría enmarcarse dentro de la campaña que tiene permanentemente el presidente de desprestigio de los partidos políticos, en este caso desprestigio contra Arena, en este caso contra el presidente del COENA específicamente, pero digo y salgo responsabilidad en el sentido que no conozco a qué hecho se refiere. Están hablando de dos tipos de delitos, está hablando de hurto, de cargamento de armas. Delicado, ¿eh? Es una cosa delicada, un delito grave, ¿verdad? No son dulces ni flores. Que probablemente sea un hurto agravado. Y lo otro es una estafa, que dice ya que es agravada. Entonces estamos hablando de dos tipos de delitos que son diferentes, pero que son agravados. Y no me da la impresión hasta este momento de que hablan de hechos específicos, concretos, comprobables, pero también hay que señalar que esto es una cosa que está comenzando. Ahora, le planteo un problema al señor fiscal general, ¿verdad? Ok, ese problema me lo va a decir al volver porque no está ganando la pitita. Ok, ¿verdad? Disculpe, pero vamos al siguiente pausa para llevar cabal los bloques porque esto está interesante con nuestros panelistas. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, ¿cuál es el problema que le está un problema al señor fiscal? Porque el fiscal general está vinculado y así es percibido directamente del Partido Arena, de modo tal que él debe tomar una decisión, ¿verdad? Primero que debe tramitar lo que sea, un aviso o una denuncia, recibirla y darle el trámite correspondiente. Pero digo, es un problema para el señor fiscal porque lo perciben como una persona obediente o sumisa al partido, y en este caso al Partido Arena, y en este caso en particular supongamos que el señor fiscal general no encuentra mérito al resultado después de la investigación y ordena el archivo, van a señalar o van a creer que es por obediencia al partido, que es un defecto de origen que tiene el señor fiscal general, porque nace bajo la vinculación de ser un sujeto obediente al partido. Mire, algo así como Chucho no come chucho, y si come no come mucho. Es que no, el problema es de legitimidad y de credibilidad en las decisiones del señor fiscal, porque pudiera ser que no sea un aviso o una denuncia que pueda sostener una acusación, y además hasta podría ser que dé lugar a una contrapartida, a un aviso o una denuncia o acusación calumniosa, y que realmente quienes pudieran estar cometiendo el delito, si no existe fundamento en los hechos o en la participación delictiva, podría ser el presidente de la República y el ministro de la Seguridad Pública. Y entonces también va a tener otro problema el fiscal general. Va a tener el fiscal general la entereza de que iniciar procesos penales en contra del fiscal y del ministro, que tendría que ser a través de una denuncia presentada a la Asamblea Legislativa para promoverles ante juicio a estos funcionarios públicos, o no. Yo en lo particular no le encuentro sinceramente que el fiscal general pueda tener esa interés. Sin embargo, podría ser que me equivoque, pero el señor fiscal, si no encuentra fundada ese aviso o denuncia, aun cuando hay una salvedad, y es que si es simplemente un aviso, ahí sí no habría lugar a una denuncia o acusación calumniosa en contrapartida.
Ronald, parece esto bien raro, Ronald. Tú que manejas la parte política, ya escuchamos la parte jurídica. Parece, no sé de dónde se están tomando esto. Sí, es raro, y sobre todo con la brillante exposición de Ulises, pues uno se queda más confundido. Hombre, Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. La acusación es de hurto de cargamento de armas. Yo no me he dado cuenta de un hurto de cargamento de armas. Porque cuando me dicen cargamento de armas, yo me hago la figura de dos cosas. Vinieron armas a Acajutla del Ministerio de la Defensa y las traen un cargamento de armas para el Ministerio de Defensa o algún cuartel, o lo llevan a alguna bodega militar. Mira, esos convoys vienen pero tremendamente custodiados para llevarlos a un cuartel, al Estado Mayor o a donde sea, cualquier estamento militar. O sea, robarse una cosa de eso amerita una película de las de Duro de Matar o algo así. Es algo excepcional. Excepcional. Porque tendría que tener, para hurtar un cargamento de armas, una logística tremenda. No es de un comando especializado. Sí, para correcto. hacer eso. Claro. No es de un par de cipotes que van, par de pandilleros o mareros que van. No. Tiene que ser una gente comando. No Estamos cualquiera. hablando de cosas ya de gente grande. Además de eso, con vinculaciones adentro del ejército, para que les den la información, que les digan la ruta, Sí, la hora, los que van a cuidar eso. Sí. ¿Me entendido? O sea, es toda una elaboración. O sea, eso te digo, da para una película, te da para una serie ahora de esas de moda en televisión, ¿no? Sí, totalmente. Ujú. De lo contrario, ¿cómo sería el otro tipo de hurto que me imagino? Que robaron en un cuartel las armas. O en el Estado Mayor, o la Escuela Ministerio de Militar, Defensa, o el Ministerio de una Defensa, instalación. donde tú quieras, en una instalación militar. Pero ¿cómo las pudieron robar? Con la complicidad del ministro de Defensa anterior, por ejemplo, que les haya abierto las puertas, les haya dado las llaves y les haya dicho a dónde estaban las armas que se iban a robar. ¿Verdad? Esas son las dos grandes figuras que puedo hacerme mentalmente de cómo pudieron hacer un hurto de eso. Lo de la estafa grabada, pues la estafa son papeles y lo que hay de fondo es un engaño, y ahí uno no es difícil darse cuenta, ¿verdad? Pero lo otro es difícil no darse cuenta, y no nos hemos dado cuenta de nada. Bueno, nos dimos cuenta del robo de las M50 en Caballería. Que estaba ya un coronel preso por eso, o sea, ese ya es cosa juzgada. Ya es cosa juzgada. Claro. Pero ya hay un antecedente que sí robaron armas. Claro, si yo no digo que no se pueda, te digo cómo es que se pueden hacer los dos, pero que no me di cuenta de ninguno de los dos, esa es la situación. Ahora, ¿cuál es la relación de López Davison con armas? ¿Qué No. acaso? ¿Para qué va a querer las armas? No, ¿Qué no, él no. tiene? Mira, yo de lo que puedo entender por lo que él habla al final, él tiene una empresa de representación de armas en el país. Ah, ok. Y le vende armas al Estado, y me imagino que venderá armas deportivas también. Eso es lo que dijo él al final. Y eso no es delito. No. Eso no es delito, para nada. Lo que puedo ver es que para que el presidente se arriesgue a hacer un acto de estos es porque tiene pruebas. Porque si no tiene pruebas, lo que dijo Ulises, pues es muy cierto. Uno, Es delicado. es delicadísimo. Y dos, el costo político es más delicado que el costo jurídico en este caso. Él debe de tener, como decía mi mamá, los pelos de la yegua en la mano, ¿verdad? Para ver de qué color son. Espero que así sea. De lo contrario. De lo contrario, pues yo me sentiría defraudado de mi presidente. Ahora bien, señores, defraudado, bueno, es una palabra bastante que tiene mucha connotación. Pero según lo dijo López Davison, en el video que hemos visto, que el presidente ya ha cometido muchos errores con el verbo, con la boca. Si no, nos vamos a los antecedentes de otros casos, y de eso vamos a hablar cuando volvamos, porque ya el tiempo como corre cuando estamos con ustedes. Ay, que yo creo que ustedes se llevan el tiempo ahí en el aceleran el reloj. Ya volvemos, amigos televidentes. Esto se está poniendo bueno, como decimos los salvadoreños.
Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos analizando, amigos televidentes, el caso de la denuncia del presidente de la República, Nayib Bukele, que ha movido a su ministro de la Defensa para denunciar por robo y estafa al presidente del COENA de Arena, Gustavo López Davison. Para eso está ocupando al ministro de la Defensa, quien ya puso el aviso. Ya les mostramos a ustedes las imágenes. Ahora bien, López Davison dijo que el presidente de la República ya ha cometido varios deslices verbales de verbo al acusar. Si no, veamos cuando dijo que los partidos políticos estaban detrás. El FMLN fue a poner un aviso referente a eso. Y el otro, que le dio $50,000 a Eugenio Chica por el caso. Quiere decir que ya hay un antecedente del presidente. Bueno, dar 50,000, aunque sea en una conciliación, que técnicamente en la conciliación no existe culpabilidad alguna, es decir, no significa aceptar culpabilidad desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista social sí, es decir, bueno, porque le voy a pagar a alguien si supuestamente yo tengo la razón. Esa parte de que ha cometido errores o deslices de verbo, en realidad tiene una implicación que se vaya acumulando y que eventualmente dice cosas que no son ciertas o que resultan falsas o que no se cumplen. Eventualmente lo que va haciendo es desgastando su credibilidad, su capital político, y eso le puede afectar en un cierto momento a las simpatizantes que hasta ahorita todavía tienen. De modo tal que el error aquí puede tener dos consecuencias: la consecuencia jurídica de una probabilidad de una denuncia o acusación calumniosa en contra del presidente y en contra del ministro, que eventualmente podría dar lugar a una denuncia de antejuicio ante la Asamblea Legislativa, que eventualmente podría dar lugar a que autorice contra el presidente de la República. Contra el presidente de la República y el señor ministro. Tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Sí, porque ellos tienen antejuicio constitucional. ¿Por cuántos votos, doctor? 43, porque esto los llena Arena y el FMLN. Los tiene. Los tienen y cuidado, delicado, tiene. Ronald. Entonces es peligroso estarse exponiendo, digamos, a acciones en el supuesto de que el señor fiscal asuma literalmente la función como le establece o como se la impone la Constitución y el Código Procesal Penal. Sí, y si eventualmente existiera realmente esos delitos. Entonces, lo que quiero señalar, se expone jurídicamente al señor presidente y al señor ministro, y si no hubiese esa consecuencia jurídica, se expone al desgaste de que estaría pérdida de capital político, más bien del presidente, porque el ministro no tiene realmente ese capital político. Es más, desde el momento en que simplemente levanta la mano y dice sí a la orden inmediatamente, realmente es un desgaste del mismo ministro, ni siquiera decir vamos a analizar, yo le estudiamos. ¿Cómo quedará contra la oficialidad? Ante la oficialidad de la Fuerza Armada, realmente los oficiales yo de alto rango. Yo creo que el señor ministro se desgasta frente a la misma Fuerza Armada, que vea que no tiene dignidad de siquiera decir que va a estudiar y que va a proceder de conformidad con el derecho, siquiera, por lo menos de palabra, que lo aparente, pero no es así, sino que le dice, presente la denuncia, e inmediatamente dice, ahí voy, y el día siguiente en la mañana, ahí está. Es decir, es una actitud sumisa por parte del ministro. Sin análisis. Sin análisis. Poder orientar al presidente y decirle, eso ya presidente, estaba preparado. Hombre. Eso ya estaba preparado. No, el ministro no lo puede hacer de la noche a la mañana. Hoy a las 9 ya estaba y anoche a las 9 le sí, pero... Sí, por la confusión de la documentación. Claro. Estoy de acuerdo, y por eso dije yo que no podía ser que fuera tan espontáneo. Pero lo que él pone en evidencia es una sumisión incondicional, que ese es el punto, y que pone también en evidencia que no es un verdadero ministro, que no hay ministros, que simplemente son empleados del presidente, porque los ministros tienen capacidad de análisis, de propuesta, de contradicción incluso con el presidente, forman un órgano deliberante, el Consejo de Ministros, pero aquí se ve que no, es decir, aquí no hay Consejo de Ministros, aquí todo el mundo, me imagino, está esperando que le llegue el tweet y que le diga qué es lo que va a decir, qué es lo que va a pensar, qué es lo que va a actuar, y eso le quita riqueza de creatividad, de productividad, porque no tiene verdaderos ministros.
sino que tiene empleados presidenciales a la orden del presidente de la República. Hay un presidente con empleados con la categoría, con el nombre formal de ministros de Estado. Viendo todos los escenarios, Ronald, si este cohete le sale soplado al presidente, con todo respeto, ¿verdad? Porque usted dice, si él se arriesga a esto, tiene pruebas, pero también hemos visto la tendencia de que ha hecho señalamientos bastante serios y sin sustentabilidad. Y promesas también. La promesa, por ejemplo, de en 100 días vamos a tener aquí al expresidente Mauricio Funes. Pasan los 100 días y no pasa nada. Pero parece ahí un desconocimiento de leyes. Es que hay dos cosas, creo yo. Uno es que el señor presidente se ha aferrado mucho a las técnicas electorales de la propaganda que prometía, y como la gente bailaba de alegría ante las promesas del señor presidente, se ha quedado con eso. Y eso le funciona realmente, y le funcionó en campaña presidencial para llegar a la presidencia, pero una vez estando en la presidencia ya le compete a la otra parte cumplir las promesas que hace, porque si no las cumple comienza el desgaste, y este gobierno va en un desgaste acelerado. Ronald, en la Asamblea Legislativa, ¿cómo se hace un antejuicio a un presidente de la República? Y ahora, no sé, si tú observas que Arena y el FMLN no están muy de acuerdo con el presidente, le pueden hacer la vaca. No, al contrario, están en contra de él, son socios en la Asamblea. Pero yo quiero ver la contraparte a todo esto. Hay que darle vuelta a la moneda, ¿verdad? ¿Qué tal si es cierto que hurtó el armamento? ¿Y qué tal si es cierto que estafó al Ministerio de la Defensa, ¿verdad? Sí. Vale. Existe la Pues posibilidad. Sí, porque como aquí estamos ante un hecho que puede tener dos connotaciones, o una equivocación por parte del presidente o una certeza del presidente. Si tiene la certeza el presidente y las pruebas necesarias, ¿qué va a pasar con Arena? Porque el costo lo va a pagar Arena. Ahí sí. López Davidson no tiene capital político de nada. Sí, correcto. De nada. ¿Verdad? O sea que el que nada tiene, nada pierde, nada puede perder porque no tiene nada, ¿verdad? Entonces el poder solo lo pierde el que lo tiene. Una cita de El Padrino, ¿verdad? De la película del Padrino. El poder solo lo pierde el que lo tiene. Bien, Padrino, adelante. Vale, ok. Entonces, nos damos cuenta de que López Davidson no tiene capital político de nada. Pero Arena sí, y él es su presidente, él es su figura número uno ahora. ¿Y qué tal si sale involucrado en todo esto? Sería ya como la mortaja al cadáver que estamos viendo de Es Arena. que me suena bien, pero bien rayado que el presidente se arriesgue por arriesgarse. Por eso no digo. Tiene su gallo tapado. Por eso digo. Además hoy me llegó Hoy me llegó por ahí un mensajito de esos simpáticos, pero que siempre después tienen gran connotación, ¿verdad? De que Javier Simán se decidió hacer su partido político. Así ya, es, eso era. ¿verdad? Entonces, si ya ya Javier Simán va a hacer su partido político, va a ser un partido liberal, que es lo que yo siempre he venido diciendo, que aquí la derecha necesita un partido liberal moderno de verdad, ¿verdad? Entonces, y Arena va a tener a este señor implicado en un hurto de armas. Vámonos con Simán. Entonces, el éxito de Simán, pues... El mercado de derecha es la base de Arena. Se lo gana Simán con su partido. Sí, la base de Arena, y los disidentes de Arena sería la base para la conformación del nuevo partido político. Hoy solo faltaría ya que vayan configurando un partido los socialistas, los comunistas de verdad. Falta. Sí. Realmente falta representación partidaria de los dos lados y de un tercer lado también. Falta una representación entre comillas llamada derecha que sea liberal, pero no el neoliberalismo de los Chicago Boys. Una representación también socialista, de avanzada, progresista, no de los chavistas, ¿verdad? Y una representación intermedia que puede ser socialdemócrata, social cristiana. Algo que le haga el equilibrio al actual poder. Con político. eso nos quedamos. Con Socialdemócratas, social cristiano y liberales. Liberales. Aquí nunca han habido liberales. Así es, correcto. Ni siquiera han habido neoliberales. Aquí lo Tampoco, que han habido son tampoco. partidos oligárquicos, mercantilistas oligárquicos. Correcto. Eso es lo que ha habido acá. Sí.
eso fue Arena. Que han desacreditado las ideologías. Sí, las han desprestigiado. Sí, a los liberales los han desprestigiado terriblemente. Correcto. Los liberales no son esa cosa. Pero que han sido regímenes depredadores, pero que no han sido verdaderos representantes de las ideologías que dicen que han representado. Entonces han deteriorado la ideología. Desprestigian la imagen de los liberales. Bueno, en donde está mucho más claro esto es en Alemania. En Alemania hay partido liberal, la Unión Social Cristiana es el partido de derecha más de derecha, que está siempre, casi permanentemente en cogobierno con el Partido Demócrata Cristiano, que es también un partido de derecha. Los demócratas cristianos alemanes es un partido de derecha. Tienen una ideología que liberal. Monta el mejor modelo de economía de la tierra ahorita. En este momento. El modelo de economía social y ecológica de mercado. La mejor ideología y los partidos de máxima representatividad en el fondo no son los chilenos, no. Son los alemanes. Demócrata Cristiano y la Unión Social Cristiana. Muy bien, estaremos pendientes, ¿verdad? A ver qué ocurre este fin de semana, porque este caso creo que va a ser... no, este caso es importantísimo. Es importantísimo porque... Sí, por eso que está señalado, tiene los dos lados, el otro lado que señora Ronald, ¿verdad? Y en esta coyuntura en donde dice que están creando un nuevo partido político que le puede competir la base a el partido Arena. Esta es una situación delicadísima en evolución. Pero también si la oposición le juega el antejuicio, porque Arena y FMLN tienen tendría un arma si es que el presidente se ha deslizado si el presidente se ha equivocado, sustentación suficiente. Claro. Esto está interesante. Correcto. Vamos a tener que hablar la otra semana de esto, señores. ¿Verdad? Naturalmente. Vamos a ver cómo sale. Mientras tanto, nosotros, amigos televidentes, vamos a este espacio. Ya volvemos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, referente a nuestra realidad nacional, lo que ha ocurrido durante esta semana, y brevemente tenemos que seguir conversando. Miren, señores, la última información, ¿verdad?, que hemos recibido referente a las CICIES. ¿Qué les parece este planteamiento que se supone que ya están trabajando, que ya el presidente dijo que van a estudiar el CITRAM, van a estudiar el Chaparral, y el fiscal dice que ya firmó un convenio con esta instancia? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, yo de entrada considero que es una irresponsabilidad, si es que fuera cierto. Si es que fuera cierto, porque no hemos visto papel firmado, pero como aquí el país del rumor. Sí, aquí nos entretenemos con el rumor, ¿verdad? Pero que sí? Entre abogados a la prueba nos remitimos y habría que ver si existe realmente o no ese convenio y en qué términos se ha suscrito ese convenio. Si eventualmente el señor fiscal general hubiese suscrito un convenio con una supuesta CICIG de la OEA o con la OEA para supuestamente crear una CICIG, me parecería una irresponsabilidad del señor fiscal general, porque en este momento él es fiscal general, pero la fiscalía no es del fiscal general, mucho menos de la persona que esté en ese momento ocupando el cargo. Y esto se trata de establecimiento de relaciones que nos afecta a toda la institucionalidad, a todo el país, de modo tal que un tipo de convenio como ese no debe de ser una decisión personal, con todo respeto, del fiscal general. No, eso debe de darse a conocer y discutirlo, no solamente en el ambiente jurídico, porque eso es cuestión de derecho internacional, no, esto le conviene a todo el mundo. Todo el mundo debe de opinar qué es eso, por qué es eso, lo conviene o no conviene, etc. Entonces, firmarlo en la oscuridad ya me parece una mala señal. Luego también he escuchado rumores de que es un convenio en el que va a haber supervisión, dirección, asesoría, y le van a indicar qué casos o recomendar qué casos es lo que va a investigar y probablemente procesar el fiscal general. Mire, esas palabritas son solamente para esconder que simplemente se va a someter el fiscal general a lo que le diga la CICIG, porque una vez que le haga una recomendación, una vez que le haga una asesoría, una vez que diga que este debe ser investigado, una vez que diga que este debe ser procesado, el no hacerlo le va a producir un desgaste tan grande al fiscal que por evitar, digamos, caer en el repudio popular, va a tener que terminar obedeciéndole a esas CICIGs
que dicen supuestamente que es con quien ha firmado un convenio. Así es que me parece una irresponsabilidad del fiscal y a su vez ese convenio en sí mismo realmente, si es que existe, sería inconstitucional, porque el fiscal general, la figura del fiscal general creada en la Constitución política no puede tener a nadie que le esté dando recomendaciones, menos aún órdenes al señor fiscal general. Creo que si es cierto, ha sido un grave error por parte del fiscal general y al final algo que puede llegar a ocurrir, que puede ser bueno o puede ser malo, es el hecho de que se van a terminar a todos los políticos actualmente existentes. Bueno, sí. Es que mira, así. Terrible, porque vamos a ver, las CICIES es una de las cosas más esperadas por el pueblo salvadoreño. Es la mejor oferta de campaña de don presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Entonces todos estamos viendo eso con buenos ojos. Pero ya vimos que la CICIES fracasó, por ejemplo, en Guatemala. Al final hubo toda una convulsión alrededor de la CICIES. ¿Y Honduras? En Honduras también. Entonces yo espero, o sea, esa es mi aspiración como ciudadano, que esta CICIES no fracase. Y para que no fracase, lo más fácil era ver qué fue lo bueno que hubo en Honduras, qué fue lo bueno que hubo en Guatemala, traerlo, tropicalizarlo y echarlo a andar. Pero si de entrada vamos a tener una cuestión inconstitucional, o sea, vamos a estar ante dos fiscales realmente, la fiscal CICIES y la fiscal, ¿cómo se llama el joven este? Raúl Melara Granillo. Entonces vamos a tener realmente dos, y la que va a mandar realmente va a ser la otra. Y eso nos va a llevar a un desorden social, a un relajo. Y un oscurantismo, ¿no? De cómo se van sí, digo pues porque esto se va a firmar eso sin se que está haciendo lo debajo de la conozca, mesa, no lo conocemos, no sabemos. Si aquí nosotros porque somos un grupo de personas que tenemos información de primera mano, pero y la gente y el pueblo y todos los que andan en la calle trabajando para que este país salga adelante, ellos no se dan cuenta de nada, no es vale. Bueno, vamos a ver cómo es que sale esto, porque el presidente hasta dijo ya los casos que se van a investigar. Si Trump, ese es el punto. ¿Quién está determinando entonces cuáles son los casos que se van a investigar? ¿Y cuáles sí, cuáles no? ¿Y cuál va a ser el criterio? No solamente va a decir los que sí, por supuesto está comenzando con aquellos que la gente quiere que se conozcan, eso es estrategia política, pero por otro lado de repente va a decir a quiénes no, qué casos no, y eventualmente ya va a entrar a adversarios políticos y económicos del Ejecutivo. Entonces ahí se va a terminar a todos los políticos y partidos existentes. Bueno, es una estrategia. El señor fiscal general de la República puede ser el causante de la total destrucción, porque todavía ahorita está a media, la total destrucción del propio partido. Y también va a pagar los platos rotos. Y él va a ser el siguiente procesado por el fiscal general siguiente, porque el fiscal general siguiente va a darle el encargo al que llegue y ya sabe o ya va a saber que para que salga indemne va a tener que obedecerle a la CICIES, que va a tener montada ahí con ese supuesto acuerdo que ha firmado el fiscal general. O sea, es un gravísimo error de la persona del fiscal general del momento. Perfecto, amigos. Bueno, esto está calientito. Vamos a ver otro caso cómo se resuelve. Pero quiero mostrarle a ustedes, amigos televidentes, algo que dijo el presidente Maduro porque le quitaron las relaciones con El Salvador. Yo sé que no son especialistas en derecho internacional y cosas así, pero tienen un gran criterio. La mente acuciosa de Ronald Umaña. Mira, Ronald, fin de semana, presidente ya sabemos que dijo no a las relaciones con Venezuela. Entonces, Maduro le contesta esto. Miren ustedes. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia, y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele de imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Te secará, Bukele. Bueno, esto es lo que dice el presidente Maduro. Ha utilizado
un léxico bastante peyorativo para un mandatario de la República. Quiérase o no, es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y aquí sí se le fue la mano a Maduro, pienso yo. ¿Y ustedes qué dicen? Mira, vamos a ver, yo cuando se dio el hecho de la expulsión de los diplomáticos de aquí de El Salvador, lo primero que me pregunté, ¿qué pasó? ¿Verdad? O sea, ¿cuál fue la causa real para expulsarlo? O sea, estamos expulsando a la comisión diplomática de un país, al embajador, al cónsul, vicecónsul, no sé qué otros cargos. Representante de gobierno, ¿verdad? Sí. El embajador representa al Estado. Él representa al Estado, ¿verdad? Entonces nos estamos separando de un país hermano como es Venezuela. ¿Y qué pasó? Pues, o sea, hubo espionaje, Venezuela nos agrede, pasaron algunos aviones sobre el territorio nacional. O sea, algo que me diga el por qué se hizo esto. Porque vamos a ver, el presidente de la República tiene la potestad de la política exterior de mi país. Pero este es mi país. Y es el país de todos nosotros, de todos los salvadoreños. Y él nos representa a nosotros. Tenemos derecho a saber por qué. Para esto, ¿qué hubiese hecho yo, por ejemplo? Una política de Estado, de relaciones exteriores de mi país. Y sobre eso moverme y jugar. Porque si yo voy a expulsar a Venezuela porque viola los derechos humanos en Venezuela, porque es un gobierno que no llegó democráticamente al poder, que son de lo que se acusa a él, yo no sé si será eso verdad del todo. Pero entonces vuelvo a ver a Nicaragua, allí mataron 450 jóvenes entre el año pasado y este. Sí, así es. Y ese gobierno no llegó legítimamente. Y vuelvo a ver al otro lado y veo a Honduras. Es otro gobierno que tampoco llegó legítimamente y violó los derechos humanos. Y entonces vuelvo a ver a Cuba, que es el primero entre todos sus iguales ahí, que nunca ha tenido una elección democrática. Y tengo que ver a a Bolivia, que tiene ese gran cuestionamiento. Y tengo que ver a Chile, cómo está masacrando a la gente que sale a protestar. A romper relaciones con todo el mundo. Sí, o sea, no puedo yo tener una política de relaciones exteriores para este sí y para este no. Aparte de todo, que nosotros tenemos un convenio firmado con Naciones Unidas desde el siglo pasado, no recordar el año obviamente, de el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Eso forma parte de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Verdad? Sí, es parte de la Carta de las Naciones Sí. Unidas. Sí. Entonces no puedo yo, a estas alturas, venir a irrespetar a ningún pueblo ni meterme en las cosas de otro pueblo, porque entonces se van a meter con nosotros. ¿Me entiendes? O sea, el respeto, la autodeterminación de los pueblos es base para la paz mundial y para la paz y la convivencia entre pueblos hermanos como somos los latinoamericanos, que tenemos prácticamente una historia común. Entonces, yo le recomiendo al presidente Bukele que establezca una política de relaciones exteriores y en base a eso se mueva. Y que no se le olvide la autodeterminación de los pueblos. Importante. Vamos a escuchar al doctor Ulises del Dios Guzmán después de esto. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, doctor Ulises del Dios Guzmán, ¿cuál es su apreciación de este rompimiento de relaciones exteriores El Salvador-Venezuela? Bueno, creo que los países no pueden tomar decisiones erráticamente. Es decir, a la voluntad y a las circunstancias del momento, peor aún si provienen circunstancias extrañas. Los países deben de tener, todos deben de tener nuestras propias políticas. En este caso, políticas de relaciones internacionales basadas en los instrumentos internacionales y en la conveniencia y en la Constitución de la República. Uno de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, el instrumento de creación y organización de la Unión de las Naciones Unidas, es justamente el respeto a la autodeterminación de los pueblos, así como también la conservación de la paz, que son probablemente los dos principios básicos y las razones de ser de las Naciones Unidas.
porque recordemos que las Naciones Unidas nacen precisamente después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La ONU es el siguiente ejercicio, porque un ejercicio anterior fue transitorio y no fue tan exitoso. Pero ¿por qué razón se estableció como uno de los principios básicos el respeto a la autodeterminación de los pueblos? Precisamente porque las guerras, tanto la primera como la segunda, tenían que ver eso con las injerencias de cómo cada uno de los estados se conducían político o económicamente, cómo se ingerían unos con otros. Entonces, la idea es, respetémonos en lo que cada uno se autodetermine. Ahora, esa autodeterminación tiene que ver mucho con lo que ahora se está reclamando. Es decir, es que es un país antidemocrático. ¿Y quién es el que debe de establecer si el país debe ser democrático o antidemocrático? ¿Un país extranjero o el propio país? Aquí en este caso también podríamos argumentarnos o establecer argumentos de que esto es antidemocrático por un problema de injerencia, por un problema de lavado de cerebro, etcétera, ¿va? Pero ¿qué país tendría derecho a venir a impugnar, por ejemplo, a nuestro gobierno? Independientemente de que nosotros estemos o no a favor o en contra. Doctor, no habría legitimidad en nadie. Así como de... tampoco nosotros no podemos tener legitimidad para estar reclamando que un gobierno ha sido electo o impuesto antidemocráticamente. Por cuestiones de tiempo, señores, ¿qué está debajo de esta decisión? ¿Quién ha ordenado esta decisión? Bueno, ¿Qué se olfatea en el ambiente? Bueno, lo que ocurre es que no puede señalarse porque tampoco podemos probar, pero sí, evidentemente, según las corrientes internacionales, como se van alineando, lo que sí se ve es que el país se está alineando hacia los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos. Entonces pareciera ser entonces que esta no es una decisión racional, que no es una decisión que corresponda a los instrumentos internacionales, a la Carta de las Naciones Unidas. Parece ser que nosotros estamos como jueces de que lo que es democrático o antidemocrático en nosotros gobierno, que nosotros somos jueces de qué Estado es violador de los derechos humanos o no, y eso lo podemos discutir sobre qué país es violador de los derechos humanos o no, y cada uno podemos tener nuestras propias decisiones. El problema es que como Estado no podemos ser jueces de quienes son violadores o no de los derechos humanos, ni quienes son democráticos o no, porque entonces tendríamos que tomar la misma decisión con relación a todos los demás Estados, y cuando no se toma esa decisión, entonces resulta que la decisión es arbitraria. Ronald, despidámonos con esto. Yo creo, hay algo importante que creo que lo sepan los televidentes. Yo creo que estamos enfrentando la Segunda Guerra Fría en el mundo. Porque aquí nos estamos alineando demasiado a Estados Unidos nos está dando ya órdenes a nosotros, y yo veo a Putin, ahí está en Nicaragua, ahí en el país vecino, ahí está Putin cenando, desayunando con Daniel Ortega y con su esposa. Entonces estamos ante una nueva guerra fría en el mundo y hay que empezarla a disfrutar y a verla. Bueno, señores, la reedición de la guerra fría. Tenía que ser la mente juiciosa. Doctor, qué gusto enorme saludarlo. Espero volver a ver pronto. Ronald, mi hermano, espero verte muy pronto. Aquí estaremos. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros. Le deseamos desde ya un buen fin de semana. Si Dios nos lo permite, estaremos con usted el próximo lunes. Buenas noches. Ahí llegó Putin. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.